Bueno, estamos felices de estar nuevamente con todos ustedes aquí en Cerrando el Círculo, TV Encarnación para las Naciones a través de Internet y compartiendo con un pastor, el pastor Pablino Romero, que está trabajando en la ciudad de San Ignacio. Un privilegio tener el programa, Pastor Pablino. No, para mí es un privilegio compartir contigo y por supuesto a través de este programa a toda la audiencia. Buenísimo, pastor. Nos enteramos por ahí, dice la mala lengua, que te metiste en una visión apostólica ahora. Sí. ¿Y qué es lo que te llevó a eso, pastor? ¿Qué me llevó? Ah, En verdad es un proceso, ¿verdad? Pero uno de los primeros elementos que incidieron es la inconformidad, el inconformismo. no estaba tranquilo y conforme con lo que era tu situación. Obviamente ya tenía 14 años de pastorado en una iglesia, no veía avances, implementábamos, trabajábamos, se invertía recursos, tiempo, pero no veíamos avances, es como que había un tope, y sinceramente dije, no puede ser que todo esto sea la vida cristiana, no creo que esto sea todo el de hacer iglesia. Entonces entró en mí como un inconformismo, un decir, tiene que haber algo más que esto, tiene que haber algo más, y siempre explorábamos la frescura de la presencia de Dios, buscábamos de alguna manera experimentar, y por supuesto Dios nunca ha sido ingrato en ese sentido. No obstante, faltaba ese digamos, el puntapié que nos impulsara hacia nuestro propósito como iglesia. Y como ministros también con mi esposa experimentamos eso, un inconformismo. Había como, nos cansamos de lo mismo. Y yo creo que eso es, en cierto punto, es saludable, porque te lleva a buscar no otras cosas, sino ese algo más que hace falta. Algo que Dios tenía preparado para Desde nuestra luego, vida, para nuestro desde destino. luego. ¿Y cómo comenzó esto? Comenzó con la promoción de la visita del pastor, del apóstol Guillermo Maldonado a Paraguay. Nosotros como iglesia, al estar en la PEP, obviamente fuimos parte de la ruta de la promoción como iglesia de esa actividad. Y sentía mi espíritu y lo compartí con mi esposa. Esta es la oportunidad para que vayamos y tiene que haber algo nuevo que Dios tenga para nosotros en este congreso. Y fue así que adquirimos los tickets y nos alistamos como para participar de ese congreso, que en verdad para nosotros fue algo único, ¿verdad? En realidad lo que Dios hizo ahí en mi vida marcó como un antes y un después. Mi vida no volvió a ser la misma. Indudablemente algo, Dios hizo un clic en algún área de nuestra visión, de nuestro llamado, y eso nos impulsó a buscar algo más. Y ahí comenzó todo, ahí empezó todo. Nosotros no sabíamos lo que es cobertura, sí, la visión apostólica, pero de ninguna manera nosotros fuimos con esa intención. O sea, queríamos algo nuevo de Dios, qué Dios tenía para decirnos, porque creíamos y creemos de que Dios tiene algo siempre, algo nuevo para el nosotros, momento, para el tiempo, para hoy, para aquí, para ahora. No algo que Dios ya habló todo y ahora ya no habla, no, Dios tiene que hablarnos hoy. Y le dije a mi esposa, nosotros vamos a ir y algo tiene que hacer Dios en nuestra vida, porque si no, no sé qué va a pasar. Y eso nos llevó. ¿Cómo te sentías antes de eso? Y estancado. Lo hacían mis fuerzas. En realidad creíamos que hacíamos bien, ¿verdad? Y obviamente en realidad hacíamos muy poco de todo lo que Dios esperaba de nosotros y de nuestra labor. Uno, luego, porque a veces creemos que la comodidad tiene que ser parte nuestra. Éramos cómodos, no nos exigíamos más allá de repente de lo normal. Es como que todo se hacía en nuestras fuerzas y no había algo diferente, algo nuevo. Entonces eso también generaba un relajamiento, una acomodación a la realidad y a las circunstancias. No obstante, la ciudad seguía creciendo y en población, y la iglesia no pasaba de 200 miembros. San Ignacio. En San Ignacio. Misiones Paraguay. Y bueno, eso fue como un punto de partida. ¿Y a partir de ahí qué? ¿Cómo fue ahí el proceso? Bueno, en realidad, como te dije, el congreso fue para nosotros vital, esencial, porque me acuerdo que volvimos con mi esposa y dijimos, no, acá. Ahí yo me sentí desnudo delante de Dios, sentí tanta vergüenza. ¿Por qué? Porque había sido, yo no estaba haciendo lo que tenía que hacer.
fui impartido por el apóstol Guillermo una de las palabras cuando habló de religión o reino. Eso para mí fue crucial. Yo me movía desde una vida de religiosidad, como a veces pensamos, ¿verdad? Que ya estamos yendo a una iglesia, somos miembros, nos congregamos de vez en cuando, ofrendamos, pero era todo eso. Entonces yo me sentí tan mal porque sentía en mi espíritu, Dios me hablaba de que en realidad Dios me llevaba a un nivel mayor de servicio, de una mayor visión en mi ministerio con mi esposa y obviamente de soñar grandes cosas para la iglesia. Y yo creo que ahí está, la persona tiene que ser ambiciosa en el buen sentido de la palabra, tiene que tener hambre, porque si no hay hambre, no hay ese anhelo, no hay ese algo más, y se convierte en más de lo mismo. Ese congreso marcó un antes y un después en nuestra vida. Nosotros volvimos, compartimos con la iglesia porque solamente nosotros fuimos como líderes, no sabíamos cómo iba a tomar la iglesia, pero empezó a cambiar nuestras canciones, empezó a Dios a traer un avivamiento a través de la palabra impartida. Empecé a leer mucho libros del apóstol Guillermo, que para mí fueron pero muy decisivos también a la hora de... Y ahí dijimos, Señor, estamos en tus manos, lo que tú hagas a través nuestro, estamos dispuestos. Y no sabíamos también cómo iba a tomar el ministerio, la iglesia, la congregación. No obstante dijimos, si tenemos que empezar de cero, vamos a hacerlo, pero de esto ya no queremos perder ni... Entonces ahí arrancó un proceso. Ese proceso, ¿puedes decirnos así brevemente cómo es que sucedió? Y bueno, creo que 2 meses después de aquel congreso fuimos invitados por el pastor Ángel Trinidad, que es el pastor principal del Ministerio Casa de Restauración. Veíamos que ellos tenían algo diferente y que anhelábamos, ¿verdad? No por envidia ni nada, sino que era algo que nos llevaba a querer reproducir un modelo de crecimiento como el que la iglesia de Ciudad del Este estaba experimentando. Y fue así que participamos en una reunión donde fuimos informados de lo que es cobertura. Yo nunca me había enterado, no sabía qué era eso. Y obviamente eso llamó mi atención y como pastores tomamos la decisión de pedir, de solicitar a Casa de Restauración la cobertura apostólica, espiritual. Comunicamos a nuestros ministros de la denominación a la que pertenecemos, la Iglesia Filadelfia de Encarnación. Ahí también fue algo muy crucial también porque Dios permitió que nos dieran esa libertad de trabajar bajo este ministerio y no saliendo de la Iglesia Filadelfia, porque muchos pensaban que esta visión solamente trae división, que es un montón de cosas. Nosotros entendimos de que Dios por el momento nos llama a trabajar bajo este sistema y empezamos a ver cambios muy notorios. De una asistencia de unos cuantos antes de eso. Yo hago un resumen de lo que hemos vivido desde que empezamos. Bueno, fue un proceso primero. Pero en 6 meses nosotros pudimos ver que en la iglesia empezó a haber un crecimiento que no se vio en 40 años en toda la iglesia. O sea, en 6 meses nosotros pudimos, de los 200 que venían, que eran miembros, algunos solamente nominales, la concurrencia pasó a unas 600, ¿verdad? En 6 meses, ¿verdad? Entonces es como que se triplicó, ¿verdad? Y empezó a haber gente nueva, un avivamiento, gente sanándose, milagros de sanidad, de restauración de familias, de gente liberada de la opresión, y solamente eran cultos de avivamiento. Todavía no estábamos de lleno, por así decir, recién estamos empezando. Después empezamos a ir nosotros como pastores a un retiro. Obviamente Dios ahí de nuevo trató con nosotros, el liderazgo de la iglesia lo mismo, y eso sí ya empezó a generar una explosión tal que la iglesia fue un cambio pero rotundo. La ciudad fue impactada por la acción de la iglesia. Hoy día tenemos grupos de evangelismo en las calles, cosa que antes teníamos hasta todas las excusas para no salir a evangelizar. Y cuando fuimos conscientes del llamado de Dios hacia eso, obviamente empezamos a ver los jóvenes, es impresionante, es indescriptible en palabras, activados, apasionados por Dios, nuestros cultos que cambiaron radicalmente, hubo un avivamiento, los jóvenes apasionados por Dios, la presencia de Dios manifestada, en los servicios de adoración veíamos milagros de sanidad, de restauración, de liberación, ¿verdad? Predicamos el Evangelio del Reino, lo que sucedía cuando Jesús predicaba, que no solo iba acompañado de palabras, sino de evidencias, evidencias notables, milagros de sanidad, tumores, milagros financieros, milagros de provisión milagrosa, milagros de reconciliación y restauración de familias.
En fin, la iglesia de ser desconocida o de estar ahí, digamos, en un rincón de la ciudad, empezó a ser relevante, empezó a conectarse con lo que estaba pasando, y la iglesia pasó a ser también influyente en la atmósfera espiritual de la ciudad. Y eso fue algo que para nosotros nos movió de la comodidad en que estábamos, y empezamos a ver el resultado del esfuerzo, del trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra tarea debe ser sembrar la semilla, y después vamos a ver obviamente crecimiento y transformación. Qué bueno, Pastor Paulino. Ese proceso es un proceso discipulado que vos estuviste teniendo con la iglesia, Ministerio Apostólico Casa de Restauración. Así es. Bueno, conocemos así que toda persona entra en ese proceso, sea pastor, sea, bueno, nosotros los pastores primero, después nuestra gente. Así es, nosotros primero fuimos a retiro. Bueno, entonces tenemos punto de partida ese evento, sí, con el apóstol Guillermo, el proceso discipulado, resultados tremendos, sí, sobrenaturales. Nunca visto en la congregación. No, nunca visto. Y una palabra para los pastores. A los pastores que nos ven, ¿qué les dirías? A menudo, y yo también fui uno de esos pastores de repente muy reacios a todo lo apostólico, porque de repente sí, hay que admitir de que tal vez sea, así como pueden existir tal vez pastores que en el gobierno pastoral de una iglesia tal vez no hicieron bien sus trabajos, pero no por eso yo voy a cuestionar el trabajo pastoral. De la misma manera el ministerio apostólico, ¿verdad? No porque unos apóstoles o dicen llamarse apóstoles hicieron mal o no hicieron bien su trabajo, no por eso el movimiento apostólico deja de ser importante y relevante. Es más, yendo al trasfondo bíblico, el gobierno de la iglesia estaba basado en los ministerios, en los 5 ministerios, y el trabajo en sí, la edificación del cuerpo de Cristo, la consolidación. Y yo creo que Dios va encaminando todos los ministerios y va llevando las cosas a su lugar, y vemos resultados asombrosos. Yo quiero animarle a los pastores, para vos que estás pensando, y a veces nos dejamos llevar por el razonamiento o por la contrapropaganda, porque la gente piensa que el movimiento apostólico les va a llevar gente. No, nosotros trabajamos con gente nueva. La mayoría de las personas que vienen ahí son gente nueva y que abrazan de lleno, se apasionan por las cosas de Dios y empiezan a contar testimonios. Para vos, pastor, que estás luchando y trabajando en tus fuerzas, te esforzás, invertís recursos, y varias veces pensaste tirar la toalla como yo. Varias veces pensaste qué técnica, qué estrategia tengo que aplicar para que mi iglesia se levante o que crezca. Yo te doy la receta. Deja que Dios trate contigo. Metete con Dios y empezá de cero si es necesario, pero de ahí Dios te va a levantar y Dios te va a posicionar y te va a entregar el gobierno de una ciudad. Nosotros como Iglesia Filadelfia, en la ciudad de San Ignacio, hemos visto el mover de Dios, hemos visto a Dios glorificándose, el reino de Dios se está estableciendo, salimos a las calles, somos conocidos, somos ultra conocidos. Nos metemos en los deportes, nos metemos en la cultura, en la música, en cada aspecto de la vida de la ciudad. Decimos, no, eso es reino, el reino de Dios tiene que permear cada estrato de la sociedad. Nosotros hemos dejado que el reino de las tinieblas avance y nos metimos en la burbuja de nuestra iglesia, cuando en realidad la palabra eclesia significa los llamados para afuera. Dios nos llama para salir de nuestro encierro, de nuestras 4 paredes. Tenemos que romper nuestros límites. Mis propios límites fueron rotos porque yo me estaba limitando. Es esa zona de comodidad y de confort. No, acá nomás, yo no necesito, yo estoy bien. Pero vos en el fondo, amado pastor, sabes de que hay algo más que hace falta. Tu iglesia no crece, a veces las iglesias están enfermas, no avanzan, no hay jóvenes, no hay familias nuevas. Y eso crea frustración. Yo cuántas veces me frustré y cuántas veces quise tirar toda la toalla, dejar todo. Algo importante para resaltar, esta visión apostólica trae sanidad interior a los hermanos, a la iglesia, y liberación también de cosas que no necesariamente, como te escuchaba, son demonios, a veces son depresión. Sí. ¿Por qué? Porque la sanidad interior y la liberación son 2 áreas muy, muy específicas. Y la sanidad interior son todos los problemas de las emociones, lo almático. Porque hoy día los consultorios están llenos, porque hoy día la gente sufre de estrés, de depresión, de sentimientos de culpa, justamente porque no hay sanidad en el interior. Cristo salva y perdona y transforma, en una regeneración del espíritu, pero en el alma, que es el asiento de nuestras emociones, nuestros sentimientos, está ahí. Hemos arrastrado a veces traumas, dolores del pasado, recuerdo, y eso es tratado en esta visión. Los retiros de sanidad interior y liberación son poderosos,
vemos personas transformadas, nunca más volvieron a ser los mismos. ¿Por qué? Porque hay algo que con lo que cortaron, recuerdos, malas experiencias, dolores y angustia, y empiezan una vida, un proceso de transformación. El carácter es formado. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos experimentando madurez. La santificación es otra cosa, que desechar aquellas cosas que sabes que no están bien en tu carácter, en tus actitudes, y empezás a perfeccionarte. Y eso obviamente prepara a hombres y mujeres de Dios, pero tremendo. Hoy día tenemos casas de paz, 120 casas de paz. 120 casas abiertas en donde hay líderes impartiendo, y lo mismo que sucede en el templo central está sucediendo en las casas particulares. Hay sanidad, hay salvación, hay liberación, hay vidas transformadas. Los chicos salen a las calles, en las plazas, en las esquinas. Literalmente nos hemos tomado en serio la palabra trastornar la ciudad para Cristo, y estamos viendo resultados, estamos viendo testimonios pero poderosos y tremendos. ¿Y quién no quiere crecimiento? ¿Qué pastor no quiere crecimiento? Entonces todos nosotros a veces decimos, no, muchos solo llamados y pocos los escogidos. Es cierto, pero eso Jesús se refería en otro sentido. ¿Quién no quiere una iglesia numerosa? Además, el propósito de Dios es ir hasta lo último de la tierra. El propósito de Dios es que las multitudes conozcan a Cristo. Tomar todo el Paraguay y después las naciones. Amén, desde luego. Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces, para apoyar nuestra postura de comodidad, decimos, no, así nomás. Somos pocos luego, hay un remanente, ¿no? Pero el trabajo sí nos lleva a ver de que sí, Dios respalda el trabajo de sus siervos, y vemos cómo Dios respalda con su poder sobrenatural, porque nosotros no podemos ayudar a nadie en nuestras fuerzas. A lo máximo podemos aconsejar a alguien, pero los milagros de transformación, de sanidad, restauración, de liberación, solamente puede hacer el poder de Dios. Y Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y estamos viendo eso. Hoy, siglo XXI, año 2016, estamos viendo vida. Hoy mismo, este día, en este momento hay personas que están siendo transformadas. En este momento hay personas que en todo el país están siendo tratadas en su interior, en su espíritu, y están siendo restauradas. Y eso está sucediendo todos los días. Y nos alegra, y podemos ver los testimonios de la obra de Dios. Así que hay tanto para decir, pero quiero animarte, amado pastor. Tírate de lleno en el río de Dios, en las corrientes del Espíritu. No especules, no razones, porque la fe no tiene nada que ver con la razón. A veces nuestra estructura nos limita, pero cuando vos te dejás llevar por la corriente de su Espíritu, vas a comprobar lo profundo y lo maravilloso del amor de Dios y la gracia de Dios en este tiempo. Agradecido, Pastor Pablino, aquí desde Pilar, desde un retiro de sanidad interior y liberación. Y bueno, para cerrar el círculo, tocando este tema, la visión apostólica hoy. Bueno, esperamos, Pastor, y todo lo que nos está mirando, buscate una iglesia que está en este mover apostólico, que realmente es tremendo, tremendo. Pastor, gracias y hasta la próxima. Cualquier momento. No, por supuesto, por favor, gracias a ti por la oportunidad, y bueno, un saludo para toda la audiencia. Que el Señor te bendiga, traiga sobre tu familia paz, bendición y su gracia, y que te levantes de la situación en que te encuentres. Dios tiene mayores cosas para tu vida. Camina los propósitos de Dios y vas a ver cómo Dios se glorifica en tu vida. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.